bueno es el Señor, hermano, qué hermoso, qué bueno es estar en su presencia, poder adorarle, poder bendecir al Señor, en nombre del Señor, hermano, poder alegrarnos en su presencia también y reconocer, hermano, reconocer las grandezas de nuestro Dios, reconocer quién es realmente Él, hermano. Hace, hace algún tiempo yo me ponía a orar, hermano, y, 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 y yo me preguntaba eso, ¿verdad? Yo decía, Señor, tu palabra dice que debemos pedir, que debemos rogar a Dios. Y tu palabra también dice que tú conoces nuestras necesidades, que ya sabes lo que necesitamos. Entonces yo decía, Señor, algo no está bien, porque si tú nos dices que roguemos, pero nos dices que pongamos nuestras necesidades y después nos dices que tú conoces nuestras necesidades, entonces algo como que no está claro. Y ahí es cuando el Señor me hizo dar cuenta de algo, hermano. Que el Señor dice que roguemos, que nos acerquemos delante de su presencia, no para que le hagamos acuerdo a Dios de nuestras necesidades, iglesia, escúcheme, no para hacerle acuerdo a Dios de nuestras necesidades, sino ¿sabes para qué? Para que tú te acuerdes quién es tu Dios, para que tú te recuerdes, hermano, quién es el Dios al que tú estás siguiendo. Yo entré a su presencia, hermano, a pedir, a rogar, a alabar a Dios y a decirle, hermano, y no me había dado cuenta, hermano, que lo que yo necesitaba, hermano, es acordarme quién era el Dios al que yo estaba siguiendo, quién era el Dios al que yo estaba sirviendo, hermano. Entonces ahí fue, hermano, cuando la tristeza se cambió por gozo, hermano, cuando la aflicción se cambió por alegría. Cuando el pueblo de Dios se acuerda y vuelve su corazón a Dios y recuerda quién es ese Dios. Dios es un Dios celoso. Dios no comparte sus hijos con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios amoroso. Si nosotros siendo malos padres sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Dios es un Dios santo. Él nos exige a nosotros no solo que conozcamos su santidad, sino que también vivamos en esa santidad, hermano. Que tratemos todos los días confiando en su palabra, confiando en su amor. Somos débiles, somos humanos, somos polvo, dice su palabra. Es verdad, hermano. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es, dijo Cristo. Porque a Cristo le dijeron, Señor, dura es tu palabra, ¿quién podrá salvarse? Y el Señor dijo, no se preocupen, que lo que es imposible para ustedes, para mi Padre no, les dijo, para mi Padre no lo es, porque la obra es del Señor, hermano, la obra es de Dios en nosotros. Así que cuando tú te acerques a su presencia, hermano, más que para hacerle acuerdo a Dios de tus necesidades, es para que tú te acuerdes quién es tu Dios, para que recuerdes quién es tu Dios, hermano. Y eso dice su palabra. Si alguno está enfermo, hermano, llame a los ancianos que ore. Si alguno está necesitado, ore, ore. Si alguno está alegre, cante alabanzas, dice su palabra. Amén. Si alguno está, entonces, fíjese, hermano, es eso lo que el Señor requiere de nosotros, hermano, entender realmente quién es Él. Amén. Y así nuestro gozo, hermano, nuestra alegría se mantiene firme y no decaemos, hermano. No decaemos. Confiamos en un Dios real, hermano. Confiamos en un Dios verdadero. Esto no es fantasía. Esto no es un cuento, hermano. Esto no es una historia de hace años que ya pasó hace 2000 años atrás, hermano. No, no, no. Su palabra, cielo y tierra pasará, dice, pero mi palabra no pasará, dice el Señor, ¿verdad? Su palabra se seguirá cumpliendo, hermano. Todos los días su palabra se cumple y se seguirá cumpliendo. Y hubo un pensador, un químico, un biólogo, hermano, muy famoso, ¿verdad? Que dijo, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios, decía él, ¿verdad? Él se dio cuenta, fíjate, él se dio cuenta, ven para acá, ven para acá. Él se dio cuenta, hermano, de que la ciencia y Dios no están desligados, hermano, porque la ciencia va afirmando las cosas que Dios ya dijo en su palabra, las cosas que Dios ya expresó en su palabra, hermano. Y es hermoso irse dando cuenta de todas las cosas que la palabra de Dios enseña, hermano. Así que su corazón, hermano, confíe en el Señor realmente, que su corazón se deposite en Él, hermano. Y yo espero, hermano, que estos tiempos sean un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo de refugiarse en el Señor. Y cuando usted esté necesitado, hermano, doble sus rodillas y póngase en la presencia de Dios. Doble sus rodillas, hermano, y eleve su oración a Dios.
Mire lo que dice Santiago 5, ¿verdad? Dice, eso estudiábamos antes de ayer, dice que Elías fue un hombre, dice, sujeto a pasiones como las nuestras, dice, estaba sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente, dice, ¿verdad? Ferviente, y sería bonito, hermoso saber o explicar qué significa orar fervientemente, hermano. Orar fervientemente significa orar entendiendo lo que estoy haciendo, entendiendo lo que estoy hablando, entendiendo lo que está saliendo de mi boca, y también con todo el corazón, con toda la fe, hermano, y rogando al Señor, hermano, y meditando en su palabra. Y fíjese que es lo que hizo Jacob, ¿verdad? Cuando se cogió del pie del ángel y no le quería soltar, y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas, no te soltaré. Fíjese, él no quería plata, hermano, él no quería dinero. ¿Qué quería Jacob? ¿Qué quería Jacob? No quería que le deje firmando un cheque el ángel, no quería que le deje firmando algo, hermano. No, ¿qué quería Jacob? ¿Qué quería que haga el ángel? Amén. Lo que quería Jacob es que el ángel abra su boca, que abra su boca y le diga, que declare, el Señor declare que le va a ir bien, hermano, porque sabe que Jacob entendía que la palabra de Dios es poderosa, hermano. La palabra de Dios, hermano, es suficiente. Eso es lo que entendió también el centurión, ¿verdad? ¿Qué dijo el centurión? Señor, mi siervo está enfermo, pero no venga, le dijo, porque fíjese qué gran cosa, ¿verdad? Que él dice, Señor, yo soy hombre de autoridad, dice él. Fíjese, siendo un hombre terrenal, hermano, ni siquiera era judío, hermano. Él era un hombre, hermano, extranjero, hermano, que no había conocido tal vez ni la profecía acerca del Mesías, pero creyó, hermano. Y cuando vio a Cristo, él entendió la autoridad que Cristo tenía, hermano, en su boca, en el poder que tenía en él, hermano, que Dios tiene en él. Y es lo mismo que le hace falta a la iglesia, entender la autoridad de la palabra de Dios, entender la autoridad. No que usted ande declarando, ¿verdad? Yo declaro esto y declaro lo de acá. No. Que Dios, lo que Dios ha declarado en su palabra, lo que Dios ha dicho en su palabra, usted hágalo parte de su vida y créalo, hermano. Créalo. Y el Señor hará, hermano, el Señor hará grandes cosas. A María y a Marta le dijo, no te he dicho, le dice que si crees verás la gloria de Dios. Entonces fíjese que el centurión le dice, yo soy hombre de autoridad, yo entiendo, dice, yo entiendo lo que es autoridad. Yo entiendo lo que es autoridad. Y cuando yo le digo a alguien que haga esto, lo tiene que hacer y lo hace. Y cuando le digo a alguien, muévete de aquí para allá, se mueve de aquí para allá. Y cuando le digo, mire, era una persona que estaba acostumbrada a vivir bajo autoridad. Pero ¿cuál es el punto ahí? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto ahí? ¿Cuál es el secreto? A ver, si alguien quiere, hermano, si alguien quiere escribir, si alguien quiere compartir. A mí en la iglesia siempre me gusta, hermano, que la gente participe, hermano, porque si no se me quedan dormidos. ¿Cuál es cuál es el secreto ahí, hermano? Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes mientras van contestando, ¿verdad? Mientras van contestando. No les voy a decir todavía, quiero que contesten, quiero que digan, hermano. Pero bienvenido a cada uno de ustedes. Algunos ¿cuál es el secreto del centurión? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la actitud correcta que él tomó? ¿Y dónde está podríamos decir, dónde está la clave de lo que él dijo? ¿Dónde está la clave de lo que él hizo? ¿Dónde está la clave de lo que él hizo? Aunque ese no es el tema que quería estudiar hoy o que quiero estudiar hoy, hermano, pero vale la pena, ¿verdad? Enseñar un poco acerca de eso también. ¿Dónde está la clave, hermano? A ver, contesten ahí. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor los guarde, que el Señor derrame su paz, su gozo sobre cada uno de ustedes. Washington Castro, veo que estás conectado. Dios te bendiga, siervo amado. Dios te bendiga. Recuerda que el Señor te ama mucho y nosotros también te amamos bastante, hermano. Dios te bendiga, siervo amado. ¿Cuál es la clave ahí? Marquito dice, tener fe en Dios. Amén. Casi le da. Todavía no le dan. Jonathan dice ser ejemplo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sí, están bien, pero todavía no le aciertan casi le dan al clavo. Se dieron en el dedo nomás, pero casito le dan al clavo, hermano. ¿Cuál dices tú, mi amor, que fue el secreto? ¿Cuál fue el punto? ¿Cuál fue el secreto? Que reconoció la autoridad de Cristo.
cosa que tal vez ni sus mismos discípulos reconocían, que él tenía poder sobre el medio espiritual, y por eso él ordenaba y se hacía. Amén, amén. Casito también, casito, te diste en el dedo. Está muy bien. ¿Qué dice Daniel? Daniel, siervo amado, que el Señor te guarde. Conocía el poder de Dios. Amén. Sí, está muy bien, pero todavía nadie se gana la olla rosera, hermano. Nadie se... Amén, Guillermo. Dios te bendiga, siervo amado. Siervo amado, Dios te bendiga. Acuérdate, Guillermo, que tú ibas delante de mí, ibas delante de nosotros. Tú venías a enseñar en mi casa la palabra de Dios. Amén. Espero que no desmayes. Espero que permanezcas, que prevalezcas en la palabra. Amén. Acuérdate de la palabra del Señor siempre. Dios te bendiga. Casito también. Casi le das en el clavo. Te diste en el dedo, pero casi le das al clavo, hermano. ¿Sabes cuál es el punto, el secreto ahí? La clave, hermano, es aprender a vivir bajo autoridad. Esa es la clave. Ese es el secreto. Aprender a vivir bajo autoridad. Te digo una cosa, hermano. El que no entiende lo que es obediencia, no va a entender lo que es autoridad. El que no entiende lo que es obediencia, el que no ha aprendido a sujetarse nunca a nada ni a nadie, no entiende el principio de la autoridad, por tanto no entiende tampoco el poder de la autoridad. Fíjese, es que eso pasa, y el Señor eso a mí tengo que enseñarme mucho en la vida, porque fíjate que desde que uno es pequeño, desde que uno nace, uno quiere hacer la voluntad de uno, ¿verdad? Desde que de los chiquiticos, hermanos, los que recién aprenden a caminar. ¿Por qué ya quieren caminar y quieren correr? Porque no quieren, hermano, que les detengan, no quieren que les coja. Quieren ir a hacer su voluntad hasta cierto punto, ¿verdad? Quieren ir a conocer, a experimentar, y quieren coger esto y quieren cogerlo de acá. Y cuando los sostienen, se reniegan y quieren botarse si es posible y salir a hacer su voluntad. Desde que somos pequeñitos. Amén. Aleluya, amén, amén, Guillermo, es la verdad, hermano. Entonces, fíjese, entender el principio de la autoridad es importantísimo, es muy importante, porque el Salmo 91 dice, escuche, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué te dice el que habita a la sombra del Altísimo o al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente? ¿Qué nos dice eso? El abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Cuando la palabra... que vamos por debajo de él. Amén. Cuando la palabra habla de sombra, ¿sabe de qué está hablando? Está hablando de autoridad. Está hablando de cobijo. Está hablando de cobertura. Escuche, y Efesios 4 dice la palabra que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Y lo digo, hermano, desde mí. Yo he tenido que aprender eso, hermano. Yo he tenido que aprenderlo. Que desde que uno es pequeño, uno quiere hacer su propia voluntad. Cuando uno es joven, peor, hermano. Uno quiere hacer su voluntad, hermano. Y los papás le dicen, oye, no, con ese no te vas a casar, o con ella no te cases, no te conviene, mira cómo te trata, mira cómo es, hermano. Y no, nos rebelamos a toda obediencia, nos rebelamos a toda autoridad y no queremos. Cuando estamos en el colegio, hermano, hacemos un grupito ahí, ¿verdad? Y el que menos caso hace a los profesores, el que más se revela, ese es el más admirado. Y hermano, como que eso se va haciendo, la desobediencia, la anarquía, podríamos decir hasta cierto punto, como que se va haciendo objeto de admiración, hermano, entre la gente, entre las personas, ¿verdad? Y no estoy hablando, hermano, porque podemos llevarlo al otro lado también, a la obediencia, pero hermano, que a veces nos puede hacer daño también. No, hay que ser sabios. Pero, más sin embargo, la palabra de Dios nos manda a sujetarnos, a obedecer. Por ejemplo, la esposa, ¿a quién tiene que sujetarse? Al esposo. Pero puede haber una esposa que diga a mí, yo no quiero sujetarme a mi esposo. ¿El esposo a quién debe sujetarse? A Cristo. A Cristo. Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la esposa.
Pero escuche, eso no está diciendo que el varón va a tratar a su esposa como le da la gana. No, 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 hermano, porque la palabra de Dios dice, como tú tratas a tu esposa, no, esto es algo que el Señor me habló a mí, hermano, como tú trates a tu esposa, así Dios te va a tratar a ti. El apóstol Pedro lo dice, traten bien a sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo, dice. Pero todo, si usted se va dando cuenta, todo se mueve en un principio de autoridad. Por eso el centurión, hermano, recibió lo que pidió. ¿Sabe por qué? Porque él vivía bajo autoridad. Él sabía lo que es tener una actitud, hermano, de obediencia. Y eso le ayudó, hermano, eso le ayudó a entender el principio de autoridad y a entender que si Jesús tiene la autoridad sobre todas las cosas, lo único que necesita es que Él hable, que Él diga, que salga de su boca y nada más. Eso es lo que entendió Jacob también, hermano. Por eso Jacob dijo, quiero que hables, quiero que me digas que no me van a matar, que me va a ir bien. Quiero que salga de la boca del ángel, que no me van a matar, porque el hermano le quería matar, hermano. Y le hubiera matado si el Señor no hablaba, hermano, para que le vaya bien a Jacob. Fíjese, hermano, y qué cosa tan bonita. El problema de todo esto, ¿sabe cuál es, hermano? El problema es que nosotros como personas, como seres humanos, venimos de un mundo en el que no obedecemos a nadie, incluso ni a nuestros padres, no obedecemos, nos rebelamos contra toda forma de autoridad. Venimos ahora a la iglesia, somos cristianos y seguimos iguales, hermano, no reconocemos ninguna forma de autoridad, hermano. Nada, no reconocemos ninguna forma de autoridad. La palabra de Dios dice, obedeced ¿a quién dice? A vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos han de dar cuenta por vuestras almas. Ahora, usted puede decir, pero perdóneme, yo conozco pastores que son muy malos, son malvados. Bueno, está bien, hermano. Hay gente, si tú lo reconoces, está bien. Hay gente que no debería ocupar ese puesto, no debería, porque la palabra mismo lo dice, que hay lobos vestidos de ovejas en medio del pueblo. Y la palabra de Dios nos dice que salgamos de en medio de ellos si es que estamos. Pero eso no significa, hermano, que debemos vivir sin obediencia. Entonces, hermano, yo quiero que usted repita algo. Si yo no obedezco a una cobertura visible, a una autoridad visible, repítalo conmigo. Si no obedezco a una autoridad visible, ¿cómo voy a obedecer a una autoridad invisible? Ese es el principio de todo, hermano. Por eso yo siempre le digo a los hermanos, entre salir a botar piedras y doblar las rodillas y ponerse a orar y reconocer la autoridad que tiene Dios sobre todas las cosas, ¿qué será mejor, hermano? Usted como cristiano, no me hable como no cristiano, porque, y si tal vez hay alguno que no conoce la palabra, que está viendo esto, hermano, le ruego que primero medite, que primero entienda lo que estamos hablando y después pueda opinar, ¿verdad?, conforme a lo que dice la palabra. Pero como cristianos, hermano, entre salir a botar piedras en contra de algún gobierno o en contra de algo, o doblar las rodillas y reconocer la autoridad que tiene Dios sobre todos los reyes y sobre todas las naciones, ¿qué cree usted que tendrá más efecto, hermano? ¿Qué cree usted que tendrá más efecto? ¿Qué dices tú? Doblar las rodillas. Amén, doblar las rodillas. ¿Por qué? Porque reconocemos la autoridad que Dios tiene. La palabra de Dios dice que Dios pone y quita reyes. Eso dice la palabra. Dios pone y quita reyes. Y para esto, hermano, hay muchísimo de qué hablar. Pero volviendo al punto, ¿verdad? El centurión reconoció porque vivía bajo autoridad. Si nosotros somos cristianos que no reconocemos autoridad de nada, ninguna autoridad visible, peor autoridades invisibles, peor la autoridad de Dios. Si yo no reconozco, hermano, una autoridad visible, yo no voy a reconocer ni la autoridad invisible que es la de Dios. Porque facilito es decir, yo sí obedezco a Dios. Yo y Dios. Amén, tú y Dios, está bien. Pero aquí hay que aprender a vivir bajo autoridad. Por eso el Salmo 91 dice, a la sombra del Omnipotente, que habla prácticamente de aprender a vivir bajo cobertura, bajo autoridad, hermano.
Y ese es un principio. Y le estoy enseñando el principio del centurión, lo que él entendió. Por eso él dijo, Señor, solo envía tu palabra. Solo envía tu palabra. Cuando él dijo, Señor, solo envía tu palabra, ¿qué estaba haciendo, hermano? ¿Qué estaba haciendo? Hay algo más, hermano, que poder, digamos, masticar un poquito más. ¿Qué estaba haciendo el centurión? Cuando dijo, Señor, solo envía tu palabra. A ver, ahora sí, ¿quién se gana la olla rosera, hermano? Contesten ahí. Solo envía tu palabra. ¿Qué estaba haciendo el centurión? Ya le dije lo primero, él lo pudo hacer porque él vivía bajo autoridad. Entendía lo que es vivir bajo autoridad. Pero ¿qué estaba haciendo él cuando dijo, Señor, solo envía tu palabra y mi siervo sanará? ¿Qué hizo él? Aparte de solo hablar, ¿qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? ¿Qué crees tú que él hizo? Poner en marcha, bueno, muchas cosas. Primero la fe de él, de que sabía que Jesús tenía que dar la palabra de algo que ya había dicho. Amén. Y que o sea, entendía que Jesús tenía que abrir solamente sus labios y todo tenía que cumplirse. Amén. Porque él es figura de autoridad. Amén. María Elena, Dios me la bendiga, sierva amada. Tener fe, dice, ¿verdad? Amén, está bien. ¿Sabe lo que hizo? Confiando. Amén. ¿Sabe lo que hizo él? Cuando él dijo, envía tu palabra. Mire, escucha bien. Él dijo, yo soy hombre de autoridad y vivo bajo autoridad, dijo el centurión. Ahora le dice, envía tu palabra y mi siervo sanará. ¿Sabe qué hizo? Amén. Obedeciendo, Darío, Dios te bendiga, varón. Obedeciendo, confiaba y reconocía la autoridad. Amén. Aparte de reconocer la autoridad, ¿sabe qué hizo él? Se metió bajo la autoridad de Cristo. Mire, es que escúcheme bien, cuando él dice yo hablo y le digo a él, muévete de aquí para allá y se mueve, él dice yo tengo esa autoridad. Ahora yo te digo a ti, Señor, que tú digas y yo me muevo en lo que tú digas, en lo que tú hables. ¿Sí se está dando cuenta? Es como que él dijo, yo soy comandante. Ahora tú vas a ser ¿cuál sería el grado más alto? General. Su comandante. Tú vas a ser el que está por encima de mí, le dijo. Yo me someto bajo tu palabra, yo me meto bajo tu autoridad, tu cobertura, me meto bajo tu autoridad. Y lo que tú digas, eso se va a hacer. Fíjese, o sea, no fue cualquier cosa, hermano. Fue algo que él hizo, hermano, pero que el Señor, hermano, y dice que el Señor se sorprendió y dijo, wow, no he visto fe tan grande en todo Israel, no he visto fe tan grande. Pero ¿sabe cuál es el punto? Es ese, vivir bajo autoridad. Alguna vez un hombre, hermano, se acercó al final de la iglesia, al final de un servicio en la iglesia, y me dijo, no sé cuál es el problema, dijo, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo dejar de hacer lo malo? Dijo, ¿por qué no puedo dejar de hacer lo malo? Y yo le estaba escuchando mientras él hablaba, hermano, y en ese momento el Señor me dio sabiduría para poder hablar. Y el Señor me llevó a ese punto. Yo le dije, mira, te voy a decir algo. Le dije, el problema por el que tú no puedes cambiar es porque toda tu vida tú has hecho lo que tú has querido. Toda tu vida has hecho lo que has querido. Y jamás has reconocido autoridad de nadie. Jamás. Ahora estás en una iglesia. Estás en una iglesia. Y no reconoces autoridad de nadie. Ni de nada. Porque el principio del cambio es la obediencia. Y para obedecer hay que sujetarse, hay que someterse a una autoridad. Entonces yo le dije, vamos a hacer un trabajo sencillo, le dije, vamos a hacer un trabajo fácil. ¿Tú conoces en la Biblia a Pablo y a Timoteo? Le dije, dijo, sí, conozco, he leído, amén. Vamos a hacer este mes, le dije yo así, escúchame bien lo que le digo. Este mes tú vas a ser Timoteo y yo voy a ser Pablo. Y tú me vas a dar reporte de todo lo que haces, le dije así. Y escuche, él era mayor que yo en edad, hermano. Mayor que yo en edad.
Y yo le dije, tú me vas a dar reporte de todo lo que hagas. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Si estás trabajando, si no estás trabajando, si estás cumpliendo en tu casa con tu esposa, estás proveyendo para tu casa, estás trabajando, estás esforzándote, o qué estás haciendo. Y yo le dije, me vas a dar reporte de todo lo que haces. No porque yo quiera meterme en la vida tuya, le dije, no porque yo quiera saber todo lo que hagas, sino porque quiero que aprendas algo, le dije, que aprendas el principio de la autoridad. Y si tú aprendes a reconocer la autoridad de un ministro, de alguien visible, vas a aprender a reconocer la autoridad de Dios. ¿Sabe por qué yo le hice eso a él? Porque yo en mi vida he hecho lo mismo. Yo he aprendido a reconocer autoridad. He aprendido a sujetarme en la palabra, porque yo le digo, hermano, de pastores a pastores y de ministros a ministros y de sacerdotes a sacerdotes, hay un montón y una locura, hermano, y de todo tipo. Pero en la palabra, si usted ve algo que le están diciendo que haga, que no esté en la Biblia, usted no tiene todo el derecho de no obedecer, hermano. Pero si está en la palabra y usted reconoce que está bien conforme a la palabra de Dios, amén, obedezca, hermano, obedezca. Pero si no, no, es verdad. Si nos dicen que hagamos locuras, hermano, no debemos obedecer eso, obviamente. Pero yo le dije así a este varón, y yo le dije, este mes tú vas a ser Timoteo, le dije yo a ser Pablo. Y no solo eso, le dije, sino que yo quiero que tú escribas en un cuaderno, cada vez que hagas eso que tú no puedes dejar. Con día, le dije, el día, por ejemplo, lunes, a tal hora, volví a hacer lo que no estaba bien. Martes, miércoles y así, todos los días. Y al final del mes tú me vas a dejar ver ese cuaderno, o al final de la semana quiero revisarte el cuaderno, así como lo haría, digamos, un profesor con un alumno, ¿verdad? Darle seguimiento, estar ahí, ver qué está pasando, interesarse más, no solo enseñarle lo académico, sino también interesarse por el carácter y la conducta de esa persona. Antes habían esos profesores, hermano. Antes habían, ahora es muy difícil. Ahora es muy difícil. Y fíjese que cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, en la palabra de Dios aparece la palabra pastor de dos formas o de dos maneras. La primera dice el pastor que dirige a un rebaño de ovejas. Pero cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, no está hablando del pastor que solo dirige, sino que está hablando del pastor que se acerca a ver la condición de la oveja, a ver cómo está esa ovejita, a ver si está enferma, a ver si algo le pasa, a ver cómo están sus necesidades, a ver si se está criando bien, si se está desarrollando bien. Y cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, hermano, eso es lo que me alegra a mí. Que el Señor Jesús no es un Dios solo que te enseña su palabra, sino que se interesa por cómo estás tú, cómo estamos nosotros. Y bien hiciéramos todos los pastores en aprender de ese carácter, no solo en enseñarle a la iglesia 4 cosas o 5 cosas de la Biblia, sino interesarnos verdaderamente en el problema de la persona, en los problemas de las personas. Entonces yo le dije eso a este hombre y le dije, mira, el problema tuyo es ese. No has aprendido a vivir bajo autoridad, por eso no puedes cambiar. Y no vas a cambiar mientras aprendas a obedecer, mientras aprendas lo que es autoridad. Entonces, empezamos ese proceso, hermano, empezamos y para la gloria de Dios, hermano, el varón ha ido entendiendo lo que es la autoridad de Dios, la autoridad en la iglesia, la autoridad en la casa, porque como padre ellos, cada uno de nosotros debemos ejercer autoridad. Pero ¿cómo la vamos a ejercer si nosotros como padres no sabemos obedecer primeramente? Si nosotros no aprendemos a obedecer a Dios, ¿cómo vas a enseñarle a tus hijos a que te obedezcan a ti, hermano? ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos si tú primero no has aprendido a obedecer a tu Padre Celestial? Si nosotros siendo rebeldes, hermano, queremos enseñar obediencia, eso está mal. Por eso al centurión se le hizo fácil, se le hizo sencillo, porque él vivió bajo autoridad. Vivió bajo autoridad. Él daba órdenes, pero también él obedecía. Y ahora dijo, no va a ser diferente. Yo me meto bajo la autoridad de Cristo. Y lo que tú digas, Señor, eso se va a hacer. Lo voy a obedecer. Amén. Y regresó a su casa, hermano. Regresó a su casa.
Ni siquiera la palabra dice que Jesús se puso a hacer una oración larga. Sencillamente le dijo amén, que se haga conforme a tu fe. Aleluya. Y él se fue contento a su casa, regresó y preguntó dónde está el siervo. Dijeron, ya está sano. Amén. ¿A qué hora empezó a sanar? A la hora, ya, a la hora que el Señor dijo, aleluya, dijo, y creyó, hermano. Y creyó él, creyó toda su casa, hermano, porque ese es el principio de la autoridad. Si nosotros seguimos siendo rebeldes como cristianos, no obedecemos a nadie, no damos cuentas a nadie de las cosas que hacemos, hermano, no hemos entendido el principio de la autoridad. Y cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, y habla de pandemia, habla de pestes, ¿verdad? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que vuela de día, de terror nocturno. ¿Quiénes van a ser librados de eso? Fíjate qué hermoso que es esto. ¿Quiénes van a ser librados de eso? Los que han aprendido a vivir bajo autoridad. Es así, no, es que no, el Salmo 91 no se está refiriendo solo a cristianos que dicen que tienen fe en Dios y nada más. Porque la fe tiene que demostrarse, hermano, la fe tiene que demostrarse. Yo creo en Dios, amén, yo creo en Dios. Pero Jesús lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mi palabra. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú a quién le das cuentas de las cosas que haces? ¿Hay alguien que te pide cuentas a ti de las cosas que haces? No, tal vez no de todo, hermano, no de todo, porque hay cosas de intimidad, cosas de familia, hermano, que son precisamente son cosas de intimidad, cosas de familia. Pero ¿a quién le damos cuentas nosotros? ¿A quién, hermano? ¿En quién descansamos? ¿En quién reposamos? Yo le decía que algo que me ha ayudado mucho a mí, gracias a Dios, en el pastorado, es a entender, hermano, la autoridad. Por ejemplo, cuando Pablo le dice, le contaba ayer, ¿verdad? Y se lo repito para los hermanos que se conectan ahora, que cuando Pablo dice, voy a ir, dice, a visitarte, voy a ir a visitarte, Timoteo, voy a ir a visitarte, espero que seas ejemplo en todo, que seas ejemplo en todo, que seas ejemplo en todo, en amor, en fe, en conducta, en paciencia. Timoteo dice, hijo querido, le dice el apóstol Pablo, quiero ir a visitarte, hermano. Y yo creo que Timoteo, hermano, estaba, ¿verdad? El apóstol Pablo va a venir a visitarme, tengo que estar bien, tengo que estar recto, y eso le hace, hermano, a él vivir de otra manera. Es que el principio de la sujeción y de la obediencia te hace vivir de otra manera. Porque cuando tú tienes que darle cuentas a alguien, tú vives de otra manera. Pero cuando tú no le das cuentas a nadie de lo que haces, nadie te puede decir nada, nadie te puede exigir. Y fíjese que muchas veces en el hogar se pelea por eso. O no le ha pasado, hermano, que en el hogar la esposa o el esposo le dice, oye, a ti no hay cómo decirte nada, nadie te puede llamar la atención, nadie te puede decir nada porque te enojas y solo te enojas y gritas y ya piensas que con eso se arregla todo. Y es que ese es el problema, que no hemos entendido el principio de la sujeción y de la autoridad. Ni siquiera entre nosotros, peor para con Dios. Peor para con Dios. Entonces, yo por ejemplo soy pastor de una iglesia. Yo estoy guiando por la misericordia de Dios a una iglesia. Trato de ser lo más recto en la palabra posible por la gracia de Dios. Pero asimismo yo tengo un pastor con el que siempre converso, con el que siempre estoy hablando, diciendo, mire esto, ¿qué dice usted? ¿Qué piensa usted, hermano? Y así, él tiene a quienes le formaron, y así cada uno, hermano, cada uno, ¿verdad? Por eso es que es bueno que una iglesia se forme bajo, podríamos decir, bajo la sombra de otra iglesia, y así cada iglesia se vaya formando bajo la sombra de una iglesia, y que no nos pase que nosotros seamos pastores rebeldes, y no, es que yo me rebelo contra todos, yo no quiero obedecer a nadie, yo quiero ser pastor y punto, y a mí nadie me va a decir nada, yo solo y Cristo nada más, yo y Cristo, y se hacen a un lado, se crean una iglesia y empiezan a ser pastores y no dan cuentas a nadie de lo que hacen, nadie les puede decir nada, hermano. Ese es el problema. Esa iglesia no está habitando bajo la sombra del Omnipotente ni al abrigo del Altísimo. Fíjese que hay un texto, déjenme, le llevo a un texto, ¿verdad? De la palabra, donde el apóstol Pablo les dice
unos son a la iglesia de los Corintios, me parece que es verdad, en Corintios está. Unos son de Pablo, otros son de Cefas, otros son de Apolos, y otros dicen yo soy de Jesús, dice, ¿verdad? Fíjese, vamos ahí, hermano. Déjeme darle este texto bíblico. Primera de Corintios 1:12. Primera de Corintios 1:12. Fíjese el problema que había en esta iglesia, hermano. Fíjese el problema que había aquí. Desde el 10 vamos a leer, desde el 1:10. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, dice otro. Y otro dice, yo soy de Cefas. Y un cuarto grupo que dice, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre del Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, y empieza, ¿verdad? Pero fíjese cuál era el problema aquí en la iglesia. Habían cuatro grupos. Los unos decían, yo soy de Pablo, porque tal vez reconocían la autoridad de Pablo o porque les gustaba cómo predicaba Pablo. Pero había gente a la que decían, no, a mí no me gusta cómo predica Pablo. No, a mí me gusta cómo predica Apolos. Yo soy de Apolos. Fíjese, yo soy de él, dice. Yo soy de él. Yo soy de Apolos. Y otro dice, yo soy de Pedro, dice. Cefas es Pedro. A mí no me gusta ni cómo predica Pablo, ni cómo predica Apolos. A mí me gusta cómo predica Cefas. Yo quiero obedecer a Cefas, nada más. Yo no reconozco ni la autoridad de Pablo, ni la autoridad de Apolos. Yo solo reconozco la autoridad de Pedro. Bueno. Pero había un grupo más peligroso todavía. De estos cuatro grupos, el más peligroso es el cuarto. Es el último. ¿Por qué? Pero si ellos están diciendo que reconocen la autoridad de Cristo. Lo están diciendo, escuche. Por eso lo que yo le estoy enseñando, le estoy sustentando, ¿verdad? Con la palabra. Ya fuimos con Salmo 91, fuimos con el centurión. Ahora quiero ir acá un momento, mi hermano. Y el cuarto grupo es el más peligroso. El cuarto grupo es el más peligroso. Porque ellos dicen, yo no reconozco ni la autoridad de Pablo, yo no reconozco ni la autoridad de Apolos, ni reconozco la autoridad de Cefas. Mejor dicho, yo no reconozco la autoridad de nadie, de ningún hombre. Fíjese, lo peligroso. Y dicen ellos, yo reconozco directo la autoridad de Jesús. Nada más, punto. Hay mucha gente, muchos cristianos, que son iguales. Y escuche, yo en algún momento también estuve ahí. Yo también estuve ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo empecé, en el lugar donde yo empecé, yo vi un muy mal ejemplo de un pastor. Muy mal ejemplo. Y eso me hizo a mí tener mucho recelo. Y hermano, confiar en alguien, en una persona así. Entonces yo dije, no voy a confiar yo en las personas. Yo y Dios directamente, yo y Dios. Sin darme cuenta, yo también formé parte de este grupo en algún tiempo de mi vida, hermano. Y cuando yo llegué, ¿verdad?, a la iglesia, yo estaba muy, digamos, distanciado. No me abría. Yo estaba, si me preguntaba el pastor cómo te va, yo decía, bien, todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. Y hermano, como le dije, yo también formaba parte de este grupo. Y este grupo es el más peligroso. ¿Sabe por qué? Porque este grupo no le da cuentas a nadie. Este grupo no obedece a nadie. Yo y Cristo. Pero sí, Cristo, amén. Pero Cristo dejó él mismo
Él mismo dejó. Él mismo dijo, cuando Cristo se fue, Él dijo, ¿verdad? A sus apóstoles, a los apóstoles, Él les ordenó, les dio órdenes de lo que tenían que hacer, de cómo debían hacerlo. Cuando viene el apóstol Pablo, él también habla, hermano, de cómo se debe, y el apóstol Pablo pone reglas. Por eso el apóstol Pablo es conocido como perito arquitecto de la iglesia. Y él pone reglas dentro de la iglesia. Entonces, este grupo, hermano, aunque dice con su boca que es de Cristo, la verdad es que no es de Cristo. Porque es que es muy difícil, hermano. Por ejemplo, si viene alguien y te pregunta, oye, ¿tú has leído la Biblia en esta semana? ¿Por qué no estás leyendo la Biblia? Tienes que leer la Biblia. Y tú vas a decir, amén, alguien me está diciendo, me está pidiendo cuentas de por qué no estoy leyendo la Biblia, de por qué no estoy yendo a la iglesia, por qué no estoy buscando a Dios. Alguien me está pidiendo cuentas de cómo estoy en mi caminar espiritual. Alguien se acerca y te dice, oye, mira, no está bien que trates así a tu esposa. Mira, me he dado cuenta, estás tratando mal a tu esposa. Alguien se acerca y te dice, mira, estás siendo muy descuidado con tu casa, con tu familia. Y verdad, pero si usted como cristiano se aísla, vive solo, usted no obedece a nadie, usted no da cuentas a nadie, hermano, ¿quién le va a corregir de lo que está haciendo mal? ¡Ay! Dice la palabra. ¿Quién dice esto? A ver, aquí quiero ver, hermano. Bienvenida, Ruth. Dios te bendiga, bien. ¡Ay! Dice la palabra del que esté solo y cuando caiga no haya quien lo levante. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Quién dijo eso? Rubén, Dios te bendiga, varón. Bendiciones. ¿Quién dijo eso? ¿Te acuerdas? ¿No? Fíjese. ¡Ay del que esté solo! Lo dijo Salomón, hermano. El hombre, uno de los hombres más sabios sobre la tierra. Y cuando éste caiga, no haya quien lo levante. Entonces, la palabra de Dios nos llama y el apóstol Pablo lo está diciendo. A ver. Unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento, dice. Dios es el que está dando el crecimiento. Pero unos riegan y otros siembran, o unos siembran y otros riegan. Entonces, hermano, entender el principio de autoridad. Entender el principio de autoridad nos ayuda a nosotros a obedecer. Y el principio del cambio es la obediencia. Yo empiezo a cambiar cuando empiezo a vivir de tal manera que yo dé cuentas a alguien sobre lo que estoy haciendo. ¿Sí me escuchó bien lo que le dije, hermano? Cuando nosotros somos jóvenes, no queremos que nuestros padres nos pidan cuentas de nada. Y a veces los jóvenes vamos más allá todavía. Si los padres se vuelven demasiado firmes, hermano, a ver, cogemos el camino y chao, hermano, vamos de la casa. Por último, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Por eso no recibimos. Por eso no cambiamos. Por eso nuestras oraciones, hermanos, tienen estorbo. Déjeme decirle, hermano. Por eso. No porque Dios no puede escucharnos, sencillamente porque tenemos un corazón altivo, un corazón rebelde, un corazón que no ha aprendido a obedecer. Si no obedecemos lo que vemos, ¿cómo vamos a obedecer lo que no vemos? La palabra de Dios dice, si no amas lo que ves, ¿cómo vas a amar a lo que no ves? Y yo podría decir lo mismo, si no obedeces lo que ves, ¿cómo vas a obedecer lo que no ves? Tenemos que aprender. Hablando de Jesús, mire lo que dice de Jesús, que siendo Dios en su humanidad tuvo que aprender lo que es obediencia. Fíjese. Hebreos 5:8, hermano. Póngale el texto, por favor. Póngale el texto anterior, está en 1 Corintios. Fíjese lo que dice Hebreos 5:8, hermano. Aquí está, Hebreos 5:8. Y Cristo dice, en los días de su carne, desde el 7 vamos a leer. Fíjese lo que dice. Cristian, Dios te bendiga, mi hijo, bienvenido. Dios te bendiga. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Primero.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice? Obediencia. No, a Dios no le agrada, hermano, la rebeldía. A Dios no le, porque acuérdense que la rebelión se dio en los cielos yo no sé hace cuánto tiempo, hermano, pero en la eternidad pasada se dio una rebelión, hermano, de alguien que dijo, yo no tengo por qué obedecer a Dios, yo soy Dios, dijo. Entonces, fíjese, hermano, que la rebeldía, la desobediencia, hermano, en la palabra de Dios, se ve de dónde sale, sus orígenes, hermano. Es de origen diabólico. O sea, sí, por eso es que venimos de una naturaleza caída, hermano, de una naturaleza caída. No nos gusta obedecer a nadie, no nos gusta obedecer nada. Nos gusta así solitos nada más, que nadie nos diga nada, que nadie nos moleste, que nadie nos estorbe. Y si en la iglesia el pastor se acerca a preguntar cómo estamos, tal vez, hermano, como que eso como que a algunos puede no gustarle, pero fíjese que es bonito, es bueno, hermano. Es bueno, es bueno. Sí, hermano, hay cosas que son internas, tal vez hay cositas, pero hay cosas, hermano, que hay que decirlas, hay que hablarlas, hay que expresarlas. Mira, por ejemplo, si hay un hombre en la iglesia que está sintiendo atracción por otra mujer, hermano, y se lo guarda solito ahí, hermano, y dice, no, es que yo no puedo contar a nadie porque eso me da vergüenza, me da recelo, hermano, y no debería ser así. Acérquese, hermano, al ministro, acérquese a la persona que usted considera su guía espiritual en la palabra, y hable, hermano, diga, converse. Hermano, ¿acaso es el único al que le ha pasado eso? ¿Acaso es el único el que ha peleado con ese tipo de tentaciones, hermano? Con ese tipo de luchas. Son cosas que pasan, pero no estamos solos. Pero ahí viene el reconocer el principio, hermano, de la autoridad. El principio de la obediencia. Por eso dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos que oren. Pero Señor, yo puedo orar solo. No, yo solito nomás. Yo quiero orar solo. Sí, tienes que orar solo. Pero reconoce algo que dice Santiago, ¿verdad? Dice, el que está enfermo, pida oración a los ancianos de la iglesia. Y no solo va a sanar, sino que más dice, que los pecados le serán perdonados, hermano. Es que hay cosas, hermano, que a veces no podemos entender así, si lo miramos tan a la ligera, no vamos a entender. Pero hablando del principio de la autoridad, hermano, el principio, el centurión lo reconoció, él lo dijo. Y Cristo mismo, que es nuestro ejemplo a seguir, ¿qué dijo Cristo? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Fíjese el problema. ¿Cuál fue el problema? Se me viene a la mente, hermano. ¿Cuál fue el problema? Es que la palabra está lleno de esto, hermano, y habla mucho de esto. Y mi afán no es que la gente me obedezca a mí, por ejemplo. No, en todo lo que yo digo. Párate de cabeza, se para. No, ese no es el afán. Eso no es. En la palabra, hermano. Yo siempre les digo en la iglesia, en la palabra. Si yo le digo algo que no está en la palabra, usted tiene todo el derecho de decirme, pastor, usted está mal, no está bien, está diciendo algo que no está en la palabra. Amén, gloria a Dios, yo lo voy a recibir con humildad. Pero si está en la palabra, usted y yo tenemos que obedecer los dos. Yo también, hermano, porque yo también soy esposo, yo también tengo hijos. Pero antes que se me vaya esto, hermano, acuérdese cuando estaban en el desierto Moisés, Aarón y el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? ¿Qué le dijeron a Aarón? Y a María también me parece que fue, ¿verdad? Miriam. Dijeron, ¿por qué solo por Moisés? Dijo, ¿por qué Dios nos tiene que hablar por Moisés? ¿Acaso nosotros también, dice, no podemos recibir? Y dice que estaban planeando ellos, estaban maquinando ellos en su corazón, desconocer la autoridad de Moisés. Y ellos mismos ser sus propios líderes, sus propios guías. Y fíjese que eso lo escuchó Dios. Eso lo escuchó Dios, hermano. Y no porque a Dios le guste, hermano, que nosotros idealicemos a las personas, porque no tiene nada que ver con idealizar o endiosar a los hombres, no tiene nada que ver con eso. Más bien habla de, hermano, de dejarse guiar, de dejarse pastorear, de dejarse, hermano, de dar cuentas a alguien de las cosas que estamos haciendo mal muchas veces. Y de que alguien, hermano, nos haga así, ve.
nos jale la orejita cuando necesitamos que nos jalen la oreja. Y aunque nos enojamos y nos cuesta, hermano, pero sabemos que nos están, hermano, por nuestro propio bien nos están llamando la atención. Y ellos dijeron, y Dios lo escuchó, hermano. Y Dios dijo, no. Ellos no han entendido todavía lo que es, aunque toda su vida han sido esclavos, no han entendido lo que es vivir bajo autoridad. Claro, porque eran esclavos, pero eran esclavos a la brava, a la fuerza, hermano. Eran esclavos, pero no, el carácter de ellos era el problema. Entonces, Dios dijo, no. Con Moisés hablo cara a cara, dijo. A ustedes les hablaré en sueños, les hablaré, pero a Moisés le hablo cara a cara, dijo. Y fíjese, ahí cayó con lepra. Uno de ellos cayó con lepra, hermano. Fue la María fue, ¿no? Cayó leprosa. Y Moisés tuvo que orar, ¿para qué? Para que Dios perdonara a María. Fíjese, bueno, no vayamos tan al extremo, pero hay algo que sí, hermano, yo quiero que se quede grabado en su corazón, grabado en su mente. Y es que entendamos lo mismo que entendió el centurión, que entendamos nosotros lo mismo que entendió el rey David cuando dijo el Salmo 91, que entendamos lo mismo que dijo Jesús, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Cuando usted se acostumbra a vivir de tal manera que sabe que alguien lo ve, lo mira, lo examina, le llama la atención, lo reprende, usted va a vivir de otra manera. No va a ser igual. No va a ser igual. Porque para eso constituyó los 5 ministerios. Efesios lo dice, Efesios 4. Él constituyó ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Eso me dice a mí que yo no me perfecciono solo. Yo no me perfecciono solo. Usted no se perfecciona sola o solo. No es así. No es así, hermano. El mismo apóstol Pablo lo dice. Y no dejen de congregarse, dice, ¿verdad? Y perseveren y todo. Pero no nos perfeccionamos solos. Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Hasta llegar a la unidad de la fe. Vamos a leerlo, hermano, porque va a decir que tal vez me estoy inventando, hermano. Abra su Biblia en Efesios 4:11, hermano. Y yo quiero finalizar con esto, hermano, si Dios nos permite. Fíjese lo que dice. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el pueblo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos, fíjese lo que dice aquí, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Fíjese, hermano. Claro, la Biblia también habla del mayordomo infiel, ¿verdad? Aquel que dijo que el Señor regresa y le encuentra este mayordomo, dice, enseñoreándose sobre sus hermanos. Ay, dice, eso es juicio. Juicio para esos malos ministros. Pero nuestra responsabilidad es esta, hermano. Nuestra responsabilidad es esta. Así que usted como cristiano, hermano, acostúmbrese a vivir bajo autoridad. Acostúmbrese a dar cuentas a alguien. No crea que porque ya se casó, porque ya tiene 4 hijos, porque ya tiene 6 hijos, 8 hijos, usted ya no tiene que darle cuentas a nadie. Y solo póngase a pensar cuando su esposa le dice, oye, tú no escuchas, tú no oyes, tú no reconoces tus errores. Hermano, es porque hay rebeldía todavía en nosotros. Hay rebeldía. No hace mal de vez en cuando pegar una llamadita y decir, mire, esto me está pasando, esto estoy haciendo mal. Esto, ¿qué me aconseja? ¿Qué me dice?
Y si me tienen que exhortar, amén, pero tengo que ser corregido. Porque si no soy corregido, entonces soy bastardo, dice la palabra. Porque si no soy corregido, no soy hijo, dice, ¿verdad? Eso lo dice el Señor, hermano. Pero de vez en cuando, hermano, darnos cuenta de que el Señor hizo lo que hizo y constituyó lo que constituyó para perfeccionarnos. Entonces, si de algo, hermano, yo sé y yo he tenido que aprender, es eso. Es eso, hermano. Y eso, nuevamente le digo, el centurión lo entendió. Por eso recibió lo que recibió. El centurión recibió lo que recibió porque aprendió a vivir bajo autoridad. Y él dijo, yo doy autoridad y yo obedezco autoridad. Así que ahora me someto bajo tu autoridad, Señor. Dime. Amén, dijo el Señor. Si quieres obedecer, obedece. Si quieres obedecer, obedece. Hermano, qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan hermosa. Así que yo le hago el llamado a usted, mi hermano. Yo le hago el llamado al pueblo de Dios. A no idolatrar a hombres, a no idealizar a hombres. Yo le hago el llamado a usted. A que usted viva bajo obediencia, bajo autoridad. En la palabra. En la palabra. Si alguien le dice que haga algo que se va en contra de la palabra, no lo haga. Pero obedezca la palabra de Dios. Obedezca. Y para obedecer eso se necesita vivir bajo autoridad. Cuando uno vive bajo autoridad, es más fácil obedecer la Biblia. Es más fácil obedecer. Y qué cosa tan bonita le comentaba de este hombre, de este varón. Y él era de otro país, por cierto. Me contactaba también por video chat. Este es otro varón también que me contactó y me dijo, y le dije lo mismo, tú vas a ser Timoteo, yo voy a ser Pablo. Y todos los días, hermano, todos los días, y qué cosa tan bonita es compartir, ir creciendo, como ir aprendiendo e ir madurando, porque mire lo que dice, para no ser llevados por todo viento de doctrina, para no ser niños. Eso me dice a mí que aquel que no da cuentas a nadie y no obedece a nadie, no madura, no crece, no se perfecciona. Cualquier cosa lo arrastra, cualquier cosa lo lleva, hermano, como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Y es triste y es lamentable decirle, yo he conocido mucha gente que ha pasado por 8, 9 iglesias, hermano, y no reconocen la autoridad de nadie. Y dicen, no, es que yo no, yo mismo, dice, yo solito, yo y Dios. Ah, sí, tú y Dios. Pero tienes que aprender a vivir de tal manera que des cuentas a alguien por lo que estás haciendo, por las cosas que hacemos. Y así, solo así podremos llegar a ser buenos, si usted quiere ocupar la palabra, aunque la Biblia no lo ocupa, pero buenos líderes, por decirle, o buenos siervos fieles. Solo así, cuando hemos aprendido a vivir bajo autoridad. Y finalmente dice Jesús, le dice al centurión, les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién era Abraham, Isaac y Jacob? Era gente que vivía bajo autoridad. Era gente que aprendía a obedecer la palabra. Gente que aprendía a obedecer a sus cabezas. Aprendían a obedecer, hermano. Aprendían a obedecer. La esposa no puede decir, no, es que yo soy la que mando y aquí nadie me dice nada. Y a los hijos, ustedes a mí me obedecen, a mí no, hermano. Hay que trabajar en equipo, hay que trabajar como familia, hay que trabajar en la palabra, en obediencia. Eso, hermano, déjele para la gente que aborrece la palabra. Pero si usted ama la palabra, obedezca la palabra. Algún día se acercó un matrimonio. Con esto termino, hermano, con esto termino. Y me decía, pastor, mire, algo está mal, decía aquí. Mi esposo quiere que decía que mi hijita se vista o se peine de tal manera. Se lo cuento para que usted también, hermano, vaya madurando y aprendiendo también un poco de esto. Y algo decía la esposita, decía, yo creo, decía que
que, el, que mi hija debe decidir cómo vestirse, cómo peinarse. Y algo le ponía el Señor en la mente, ¿no? Yo decía, a ver, los hijos, ¿a quién tienen que agradar? ¿A quién tienen que agradar los hijos? Si no es a los padres. Los hijos agradan a los padres. ¿Es así o no es así, hermano? Y qué cosa tan bonita es cuando uno mira que sus hijos se esmeran en agradar a sus padres. Y qué cosa tan bonita es, hermano. ¿Acaso la Biblia no nos dice que nosotros debemos agradar a nuestro Padre Celestial? ¿Ah? Por lo menos el tiempo que nuestros hijos están bajo nuestra cobertura, deben obedecer, ¿verdad? Entonces dijeron, amén. No lo había visto así, pero amén, es la verdad. Los hijos tienen que agradar a los padres. Mira el principio de la autoridad. Porque si yo le enseño a los jóvenes, ustedes peínense como quieran. Jóvenes, ustedes vístense como quieran. Jóvenes, ustedes son libres. Cristo los ha hecho libres. Ustedes pueden hacer, si quieren el pantalón roto, si quieren mostrar las piernas, vístanse como deseen ustedes. Pero ¿sabe qué? Meditándolo bien, los hijos, cuando viven de esa manera, no están agradando ni a los padres ni a ellos mismos, están agradando al mundo, a las personas que marcan en ello un estereotipo de cómo vestirse, de cómo peinarse, de cómo pintarse, de cómo hacerse, hermano. Y desde ahí les enseñamos ya a ser rebeldes en contra de los padres. Desde ahí les enseñamos a rebelarse en contra de los padres. Por eso es que después cuesta obedecer la palabra, porque no hemos aprendido a obedecer ni a los padres. Ni a los padres, peor a Dios, peor a nuestro Padre Celestial. Pero cuando nosotros vamos enseñándole a nuestros hijos que ellos deben agradar a los padres, que ellos deben por lo menos, claro, los padres también tenemos que ir, ¿verdad? Con amor, con misericordia, con cariño, también siendo dóciles, dice, no provocándolos a ira. Si Dios lo permite, mañana hablamos de la familia, hermano. Más porque un poquito podemos hablar. Y Dios lo dice, ¿verdad? Pero qué cosa tan bonita es que los hijos agraden a sus padres, hermano. Y qué cosa tan bonita es que desde ahí les enseñemos a ser dóciles, obedientes a la palabra. Amén. Y en eso radica todo. En eso radica todo. ¿Por qué se me hace difícil obedecer la Biblia? Porque no obedezco a nadie. No tengo un punto de referencia visible. Todos los puntos de referencia que tengo son invisibles, pero no tengo un punto de referencia visible y no vivo de tal manera que no doy cuentas a nadie de lo que hago. Si estaría haciendo bien, si estaría haciendo mal, al hombre todos sus caminos le parecen rectos, pero Jehová es el que pesa los corazones y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, déjeme, hermano, que esta palabra se quede grabado en su corazón. Espero que el enemigo no tergiverse la palabra en su mente ni en su corazón y que esta palabra a usted no les lleve, hermano, más bien a rebelarse, sino que esta palabra le lleve a usted, hermano, a reconocer y a vivir de tal manera que usted viva como si alguien le estuviera pidiendo cuentas o alguien le fuera a pedir cuentas de lo que está haciendo. Y en verdad va a pasar, Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que digamos, de lo que hagamos, pero vivamos en unidad, hermano, vivamos en unidad. Vivamos en unidad. Si usted reconoce a alguien como un guía espiritual, hermano, abra su corazón, converse, hermano. Si usted ha visto a alguien que es temeroso a Dios sobre todas las cosas y que es ejemplo más que todo, ejemplo de la palabra, bueno, pues hermano, déjese guiar, déjese orientar en la palabra de Dios y déjese corregir también. Y vivamos de esa manera, porque sabe que así es como el centurión recibió sanidad. Así es como recibió. Y el Salmo 91 lo dice, que el que viva a la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo, el que habite al abrigo y viva bajo la sombra del Omnipotente, bajo cobertura, ese va a ser librado de la peste destructora, del lazo del cazador, de saeta que vuela de día, que habla de guerras, ¿verdad? Y de terror nocturno, incluso que habla de demonios, de espíritus inmundos, hermano. Amén. Entonces, esa es la palabra de Dios, hermano. Amén. Inclina su cabecita ahí, inclina un momento su cabeza y dígale, Padre, Padre mío, te doy gracias.
Gracias por tu palabra una vez más. Aunque muchas veces te digo Padre, Señor, aunque muchas veces te llamo Padre, a veces, Señor, la mayoría de veces, papá, es que no obedecemos tu palabra, Señor. Es que nos cuesta obedecer. Porque todavía en nosotros, Señor, hay un poco de rebeldía, todavía hay un poco, Señor, de altivez, papá. Ayúdame a vivir, dígale, Señor, de tal manera que yo entienda el principio de autoridad. Ayúdame a vivir de tal manera que yo entienda el principio de autoridad. Esposa, dígale, Señor, ayúdame a entender el principio de autoridad. Yo no quiero ser una esposa, Señor, que no reconoce a su esposo como cabeza, porque tú lo dices, Señor. Tú dices que el esposo es cabeza de la esposa. Pero también dígale, ayúdale a entender a mi esposo, que debe vivir de tal manera que Cristo es su cabeza y que Cristo viene a tomar cuentas también. Y ayúdanos a vivir de tal manera, Señor. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos a abrir el corazón y a no hacer lo que queremos hacer, sino a poder vivir, Señor, bajo cobertura, bajo la cobertura de tus ministerios, Señor, bajo la cobertura de tus siervos, papá. Dirígenos, dígale, Señor, dirígeme a donde haya siervos temerosos a ti, siervos temerosos a tu palabra. Líbrame de todo lobo vestido de oveja, dígale, Señor, líbrame de todo lobo vestido de oveja y guíame, Señor, hacia siervos que te aman a ti, así como fue el apóstol Pablo, que dijo, yo no quiero nada de ustedes, yo los quiero a ustedes para el Señor, para Cristo, así como los apóstoles que tú llamaste, que tú constituiste, así como ellos, Señor, que tú sigas levantando siervos esforzados, siervos valientes, siervos temerosos a ti más que al mundo, siervos que te temen a ti más que a cualquier cosa, siervos que te aman a ti más que a sí mismos, Señor, siervos que te aman, Padre bendito. Dirígenos, dígale, Señor, dirígeme a una iglesia de sana doctrina, dirígeme a una iglesia, Señor, que cuando pase todo esto yo pueda congregarme en una iglesia de sana doctrina, que yo no pueda poner excusas, Señor, y que ahora entiendo que tú no me llamaste a vivir un cristianismo solitario, ahora entiendo que no me llamaste a vivir un cristianismo solo o sola, porque, Señor, yo solo a mí no me voy a perfeccionar, porque en mi pensamiento todo lo que hago está bueno, pero tú, Señor, eres el que pesa las intenciones. Y solo cuando alguien más, Señor, ve lo que estamos haciendo, alguien que sepa y que conozca, Señor, tal vez un poco más de la palabra y que tenga, Señor, la guianza de tu palabra, Señor, pueda decirme si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Padre, ayúdanos a vivir de tal manera que podamos, Señor, formar parte del cuerpo de Cristo y que podamos desarrollarnos cada uno, Señor, cada uno conforme al propósito que tú nos has llamado, bendito Dios. Porque sabemos que no siempre estaremos en el mismo lugar, que seremos llamados por el Señor a ejercer su voluntad, a ejercer su obra, y en algún momento al Señor le placerá llamar y levantar nuevos ministros, pero conforme a su corazón, conforme a su palabra, conforme a su palabra, conforme a su corazón. Esa es la voluntad de Dios, iglesia. Así que ya no vivas como si estuvieras sola o solo. Ya no vivas como si no tuvieras que darle cuentas a nadie. Ya no vivas como si nadie tuviera derecho a llamarte la atención. Ahora entiende lo que es vivir bajo autoridad. Porque el Señor al altivo lo mira de lejos, dice su palabra. Escucha, al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo acoge, dice su palabra. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Gracias, bendito Dios. Te amamos y te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que Dios los guarde. Bendiciones a cada uno de ustedes. Daniel, confía en el Señor te va a levantar de esa enfermedad, varón. Que Dios te bendiga. Bendiciones, Washington Castro, que Dios te bendiga, siervo. Apenas pase esto, yo quisiera, hermano, verte en la iglesia, quisiera abrazarte nuevamente, hermano, y a todos, a cada uno de ustedes, a todos los que están conectados. Si alguno no conozco, no reconozco, hermano, igual, hermano, les mando abrazos, bendiciones de parte del Señor, que el Señor los guarde. Y para todos,
Apenas pase esto, hermano, congréguense, vivan de tal manera que den cuentas a alguien de lo que están haciendo. Reconozcan una autoridad espiritual, una guía espiritual, un guía espiritual, una cabeza, hermano, en la iglesia o en donde usted se congregue, y obedezcan en la palabra. Y si su pastor tal vez en algún momento se tuerce, hermano, con amor, con cariño, hágale volver a la palabra, hágale volver a la verdad, porque esa es la función de los siervos, hermano. Los pastores no somos perfectos, hermano, pero si hay siervos que están madurando y están creciendo, hermano, a nuestro alrededor, qué bonito que ellos mismos nos hagan volver, ¿verdad? A la verdad, hermano, a no desviarnos, ¿verdad? Porque hay del que esté solo, dice, que cuando caiga, ¿quién lo levantará? Amén, mis hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Mañana a las 7:30 de la noche, si Dios lo permite, nos volvemos a ver y vamos a hablar un poquito de la familia, si Dios lo permite, hermano. Que Dios me los bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes y que la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Y vivamos bajo autoridad. ¿Quiénes serán librados en estas situaciones difíciles, hermano? El Salmo 91, ¿verdad? Los que son como el centurión. Amén. Eso, hermano. Reconozcamos su palabra, su autoridad. Amén. Que Dios los bendiga. En el nombre del Señor Jesús nos vemos mañana. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes, mis hermanos. Amén.